Sexta parte de Otra oportunidad. Capítulo 51. Noticias, entusiasmos y pequeñas sombras. Habían pasado 2 semanas desde la visita inesperada de Nita, y la calma había regresado al hogar. Los días se sucedían con risas, rutinas tranquilas y momentos de complicidad entre Rebecca, Sarocha y Song. Los padres de Rebecca ya habían regresado a Londres, dejando tras de sí un recuerdo cálido y la certeza de que la familia estaba más unida que nunca. Song no podía contener su entusiasmo. Cada mañana, al llegar a la escuela, contaba a todos sus compañeros y profesores que sus madres se casarían. Mostraba con orgullo el collar que Rebecca le había dado, y relataba con voz temblorosa, pero llena de emoción, cómo su mamá Becca había entregado el anillo a mamá Sarocha. «Miren», exclamaba en los pasillos, enseñando su cadena a quien se le cruzara. «Ahora somos oficialmente una familia, y mis mamás se casan en 6 meses». Los ojos de sus compañeros se iluminaban, algunos con sorpresa, otros con admiración, mientras Song narraba los detalles con una mezcla de orgullo y ternura que dejaba claro cuánto la felicidad de su hogar significaba para ella. Algunos profesores sonreían conmovidos, otros no podían evitar preguntar más, fascinados por la naturalidad con la que la niña hablaba de su familia. En casa, Rebecca y Sarocha continuaban con sus rutinas habituales, equilibrando trabajo y hogar, entre risas compartidas mientras preparaban el desayuno, revisión de correos y llamadas de la empresa. Encontraban tiempo para organizar la boda, intercambiar ideas sobre vestidos y flores, y disfrutar pequeños momentos con Song. En la empresa, la noticia de su compromiso había corrido como pólvora. Los colegas las felicitaban, algunos con risas cómplices y otros con miradas sorprendidas. Muchos compartían la alegría de verlas felices, mientras otros comentaban discretamente los detalles. El anillo, la fecha. Todo iba bien, casi todo. No todos recibieron la noticia con entusiasmo. Non no ocultó su descontento. Durante una reunión informal en la sala de descanso, sus comentarios dejaron claro que no compartía la alegría del compromiso. «Así que, se casan, dijo Non, con una media sonrisa, sus ojos fugazmente fijos en Rebecca. «Supongo que todo el mundo tiene derecho a sus fantasías». Sarocha levantó la vista, con una calma contenida que no dejaba entrever ninguna molestia real. Rebecca, a su lado, le lanzó una mirada cómplice, un recordatorio silencioso de que estaban juntas y que nada ni nadie podía alterar eso. «Sí», respondió Sarocha con serenidad, «y estamos muy felices». «Gracias por preocuparte, Non». No era necesario decir más. La seguridad de su relación, el compromiso que habían decidido celebrar y la alegría de Song eran un escudo más fuerte que cualquier comentario irónico o desaprobación. «No te preocupes», susurró Rebecca después de la reunión, mientras salían juntas de la oficina. «Él puede pensar lo que quiera, pero nosotros sabemos lo que sentimos y lo que construimos». Sarocha asintió apretando la mano de Rebecca con firmeza. «Exacto. Habla desde la envidia, te quería para él, pero tú me elegiste a mí». Esa tarde, mientras volvían a casa, Song con su típico entusiasmo desbordante, mostrando el collar y relatando a cada vecino del edificio que sus mamás estaban comprometidas. «Mamá, mamá», gritó mientras corría a la cocina. «Todos mis amigos saben ahora, y me dijeron que soy la hija más afortunada del mundo». Rebecca y Sarocha la abrazaron al unísono, compartiendo risas y miradas llenas de ternura. La pequeña era un recordatorio constante de la familia que habían elegido y del amor que las unía. Song no dejaba de contar cómo cada profesor había sonreído, cómo había enseñado su collar a las amigas y cómo algunos niños le preguntaban detalles sobre los vestidos y los anillos. «Sí, cielo», dijo Rebecca, «y lo mejor está por venir. Vamos a planear cada detalle juntas, con calma y felicidad». Sarocha asintió pesando la cabeza de Song antes de mirar a Rebecca. «6 meses, suena perfecto. Nuestro tiempo para prepararlo todo y hacerlo nuestro, como siempre hemos querido». Song rió saltando entre ellas y lanzando un beso al aire. «Entonces empezamos ya. Quiero ver todo, las flores, los vestidos y los pasteles». Rebecca y Sarocha se miraron entre risas y ternura, conscientes de que aquella alegría compartida era la verdadera celebración.
Ningún comentario desagradable, ninguna sombra del pasado, podría empañar lo que habían construido. Una familia sólida, un amor decidido y la certeza de que, juntas, podían enfrentar cualquier desafío que la vida les pusiera por delante. En los días siguientes, la planificación de la boda se convirtió en un juego lleno de risas. Song participaba activamente, sugiriendo colores para las flores, eligiendo entre pequeños bocetos de pasteles y evaluando con ojo crítico los vestidos que Rebecca y Sarocha miraban. Cada decisión era compartida, y la niña se sentía tan importante como cualquiera de ellas. «Mamá», mamá decía mientras señalaba un vestido. «Este tiene que ser el tuyo, mamá Becca. Es perfecto para que mamá Saro lo vea. Y diga Bow». Rebecca reía, levantando a Song en brazos y dándole un beso en la frente. «Tienes razón, cielo». Sarocha, mientras las observaba, no podía evitar sonreír con la emoción contenida. Ver cómo Song se involucraba, cómo sus ojos brillaban con ilusión y cómo Rebecca la contenía con tanto amor, reforzaba la certeza de que estaba en el lugar correcto. Pero no todo era pura felicidad. Non, aunque evitaba confrontarlas directamente, se mantenía al acecho en algunos encuentros, mostrando pequeñas señales de incomodidad ante la cercanía y la felicidad de Sarocha y Rebecca. Un mensaje ambiguo aquí, una mirada fugaz allá, pero nada que pudiera romper la armonía que habían tejido. «No dejes que eso te afecte», susurró Rebecca una tarde, mientras Sarocha terminaba de ordenar algunas carpetas. «No vale la pena. Él puede pensar lo que quiera, pero no nos toca a nosotras». Sarocha asintió sintiendo la mano de Rebecca apretando la suya. «Tienes razón. Lo nuestro es más fuerte que cualquier comentario, mirada o envidia». Capítulo 52. Cartas que cierran heridas. La mañana comenzó serena, con ese tipo de calma que parece flotar en el aire antes de que algo importante suceda. El sol se filtraba por las cortinas del despacho de Sarocha, tiñendo de un dorado tenue la superficie de la mesa, el marco de las fotografías familiares y la taza de café que aún despedía un hilo de vapor. Sarocha revisaba los correos de la empresa, concentrada, cuando un nombre en la bandeja de entrada la detuvo en seco. Nita. El corazón le dio un vuelco. Se quedó mirando la pantalla, inmóvil. Era un nombre que ya no esperaba ver nunca más. Durante unos segundos dudó. Se llevó la mano al pecho y respiró hondo. No había asunto en el mensaje, solo una línea simple y directa. «Para ti, Sarocha», con el pulso acelerado, abrió el correo. «Sarocha, he tardado demasiado en escribirte, pero necesitaba hacerlo antes de seguir con mi vida. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero aún así quiero hacerlo. Te lastimé más de lo que nunca reconoceré en voz alta, y también lo hice con Song. No estuve cuando más me necesitaban, y eso me acompañará siempre. Verlas juntas aquel día me hizo entender muchas cosas. Me di cuenta de que te amo, pero también de que es demasiado tarde. Lo que tuvimos alguna vez ya no puede repararse. Tú seguiste adelante y lo hiciste con una mujer que te mira como yo nunca supe hacerlo. Y ella ama a Song con una ternura que yo no supe aprender. Nunca aprendí a ser una buena madre. Ver a nuestra hija aferrarse a Rebecca fue duro, pero también justo. Ella se merece amor, estabilidad, un hogar, y ahora lo tiene. Yo solo fui una sombra en su infancia. No quiero ser una carga ni un recuerdo que duela. Solo quiero que sepas que me arrepiento sinceramente de todo. Te deseo toda la felicidad del mundo. A ti, a Rebecca y sobre todo a Song. Nunca más seré un problema para ustedes. Nita». Sarocha se quedó mirando la pantalla mucho después de terminar de leer. El correo parecía absorber el aire de la habitación. Por primera, sintió que su corazón no reaccionaba con rabia ni con miedo, sino con una tristeza calma, casi madura. No había lágrimas, solo una quietud profunda. Cerró los ojos, apoyó la frente en la mano y dejó escapar un suspiro que llevaba tiempo guardado. Era como si cada palabra de ese mensaje deshiciera un nudo antiguo dentro de ella. Durante años había cargado con el peso del rencor, con la culpa de haber fracasado como madre, de no haber podido proteger del todo a Song cuando más lo necesitaba. Pero ahora algo se disolvía lentamente. Tal vez, pensó,
Ese correo no era una herida nueva, sino el punto final de una historia que llevaba demasiado tiempo abierta. No borró el mensaje. Lo movió a una carpeta aparte. No por nostalgia, sino por respeto al pasado. Por lo que alguna vez fue y por lo que ya no necesitaba ser. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer sobre los edificios, las tres llegaron a casa. ¿Todo bien, amor?, preguntó Rebeca. ¿Has estado demasiado callada? Sarocha le sonrió con ternura. Recibí un correo, de Nita. Rebeca no respondió de inmediato. La miró con atención, esperando que siguiera. Se disculpó, dijo Sarocha, con un tono pausado, casi frágil. Por todo. Por haber desaparecido, por no ser la madre que Song necesitaba. Dijo que entiende que lo nuestro pertenece al pasado y que nos desea felicidad. Que no volverá a ser un problema. Rebeca apretó su mano con suavidad, buscando su mirada. Eso suena a cierre, Sarocha. Sí, susurró Sarocha mirando el horizonte, donde el cielo se teñía de rosa y violeta. Es extraño. Pensé que leer algo suyo me dolería, pero en lugar de eso, sentí alivio. Por mí, por Song, incluso por ella. Supongo que también necesitaba despedirse. Rebeca apoyó su cabeza en el hombro de Sarocha, dejándole un beso breve en la mejilla. Eso solo demuestra que has sanado. Ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la compasión. Sarocha cerró los ojos y sonrió levemente. He aprendido de ti, Becca. A no mirar atrás con rabia. No, amor, murmuró Rebeca acariciándole la mano. Lo aprendiste sola. Yo solo estuve para recordarte que mereces paz. Más tarde, cuando la tarde empezaba a caer, un estallido de pasos pequeños interrumpió el silencio. Song apareció corriendo desde el pasillo con los ojos brillantes de emoción. «Mamás, vamos al cine. Por favor», gritó riendo. Hoy todos en la escuela hablaron de una película nueva. Dicen que tiene dragones gigantes y mares mágicos. Sarocha y Rebeca se miraron con complicidad. «¿Qué opinas, jefa del hogar?», preguntó Rebeca entre risas. «Opino que deberíamos hacerle caso», respondió Sarocha, sonriendo con ternura. «Vístete, princesa, y nos vamos». Song dio un grito de felicidad y corrió hacia su habitación. Rebeca se volvió hacia Sarocha, observándola con atención. «Te ves más ligera», dijo en voz baja. «Lo estoy», admitió ella. «Creo que a veces el pasado necesita decir su última palabra antes de desaparecer del todo». Rebeca asintió acariciándole la mejilla. Esa noche, Bangkok tenía un aire diferente. Las calles olían a lluvia reciente, asfalto mojado y flores de frangipani. Las luces del cine parpadeaban como luciérnagas eléctricas mientras Song caminaba entre ellas, tomada de las manos de sus dos madres. Dentro de la sala, la penumbra las envolvió. El sonido de las olas y los dragones llenó el aire. Song, fascinada, apoyó la cabeza en el brazo de Sarocha, mientras Rebeca le acariciaba el cabello. Sarocha la miró y sintió un nudo dulce en la garganta. No necesitaba más pruebas de amor que eso. Por primera vez en mucho tiempo se permitió simplemente estar. No pensar en lo que había perdido, sino en lo que tenía. Una hija risueña, una mujer que la amaba sin condiciones, un hogar donde el silencio no pesaba. Durante una escena, Rebeca le tomó la mano bajo la oscuridad y la apretó. Sarocha giró la cabeza y la miró. No se dijeron nada. No hacía falta. Al salir del cine, la noche las envolvió con un aire templado. Song saltaba sobre los charcos, riendo. «Sabes, mamá Saro», dijo de pronto, mirándola con ojos brillantes. «Creo que hoy fue uno de los mejores días del mundo». Sarocha sonrió. «Sí, ¿por qué?» «Porque estamos juntas». «Y porque tú sonreíste todo el día», dijo la niña con la sinceridad más pura del mundo. Sarocha se agachó para abrazarla fuerte, sintiendo ese amor pequeño y absoluto que curaba todo. «Gracias, amor. Tienes razón. Hoy fue perfecto». Rebeca las observó, conmovida. Se acercó y las rodeó a ambas con los brazos. «Y lo mejor», susurró, «es que los días perfectos recién comienzan». Mientras caminaban hacia el auto, con Song cantando suavemente una canción inventada, Sarocha levantó la vista al cielo de Bangkok. Las luces titilaban, reflejándose en los charcos de la calle, y por primera vez en años, sintió que su vida estaba completa. El pasado quedaba atrás, con todas sus sombras y sus despedidas.
El futuro, en cambio, le sonreía con el brillo de un cielo limpio. Y ella, junto a Rebeca y Song, caminaba hacia él sin miedo. Capítulo 53. El día que comenzó para siempre. Habían pasado 6 meses desde aquel correo que puso punto final al pasado de Sarocha. 6 meses de risas, preparativos, ensayos, flores, decisiones compartidas y noches en vela, soñando juntas el día que finalmente había llegado. La boda. El amanecer en Bangkok era un cuadro de calma dorada. Desde la terraza del hotel donde se hospedaban los padres de Rebeca, se veía el río Chao Phraya reflejando los primeros rayos del sol. En la casa el ambiente era una mezcla de emoción y nerviosismo. Song corría de un lado a otro con un vestido blanco de gasa ligera, lleno de flores bordadas. Era la encargada de llevar los anillos y no cabía en sí de orgullo. «Mamá Becca, mamá Saro», gritaba con la voz dulce y apurada. «Díganme que ya están listas, por favor. Van a llegar tarde a su propia boda». Rebeca apareció en el umbral de la habitación, con una sonrisa que desarmaba. Llevaba un vestido de seda marfil, sencillo y elegante, con los hombros descubiertos y un lazo que caía hasta el suelo. Su cabello, recogido en un moño suave, dejaba libres algunos mechones que enmarcaban su rostro. «No te preocupes, mi amor. Todavía tenemos tiempo». Song puso las manos en la cintura fingiendo seriedad. «No mucho». Irin dijo que el fotógrafo ya está en el jardín. Del otro lado del pasillo, Sarocha terminaba de colocarse el tocado que Nam le ayudaba a ajustar. Su vestido era distinto, de inspiración tailandesa moderna. Una fusión entre tradición y minimalismo, en un tono marfil con bordes dorados y una tela translúcida que caía con gracia sobre su hombro izquierdo. La serenidad de su rostro era solo aparente. Su corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. «Estás preciosa», murmuró Nam, sonriendo. «Becca se va a quedar sin aire cuando te vea». Sarocha rió nerviosa. «Ella siempre logra eso conmigo. Desde el primer día». Irin entró en ese momento, vibrante como siempre. «¿Listas o no listas? La boda empieza en 30 minutos», anunció con una carcajada. «Y por cierto, Song está controlando mejor que cualquiera el cronograma». Todas rieron. La tensión se disolvió un poco. El jardín donde se celebraría la ceremonia estaba envuelto en una atmósfera de ensueño. Flores blancas y lilas colgaban de los arcos, las mesas brillaban con detalles dorados y el aire olía a jazmín. Al fondo, una suave música instrumental acompañaba el murmullo de los invitados. Los padres de Rebeca conversaban felices, emocionados, mirando a su hija como si aún fuera aquella adolescente que no creía en el amor. Cuando la ceremonia comenzó, todos se pusieron de pie. Song fue la primera en caminar por el pasillo, con una cesta de pétalos y una sonrisa que parecía iluminar el mundo entero. Luego apareció Rebeca tomada del brazo de su padre, que la entregó a Sarocha con una mirada silenciosa y un gesto de orgullo. El momento en que sus ojos se encontraron fue puro y sereno. Ninguna palabra era necesaria. Lo que habían atravesado, lo que habían sanado, estaba todo ahí. En la manera en que se miraban, en la respiración contenida de ambas, en el temblor de sus manos al tomarse por fin frente a todos. El oficiante habló con voz pausada, recordando que el amor no era solo destino, sino elección diaria. Cada palabra parecía escrita para ellas. Cuando llegó el momento de los votos, Sarocha fue la primera. «Cuando te conocí, volví a creer en el amor. Me enseñaste que la felicidad también puede ser calma, hogar, risa. Que se puede empezar de nuevo sin miedo. Hoy te elijo, no porque te necesite, sino porque quiero seguir aprendiendo a amarte cada día». Rebeca tragó saliva, conteniendo las lágrimas. Luego, con voz suave pero firme, respondió: «La primera vez que te vi en la oficina, pensé en que eras la mujer más hermosa que había visto en mi vida. No tener coche esa primera semana laboral fue lo que nos permitió estar aquí. Ese día de lluvia que me ofreciste llevarme a casa. Pero primero teníamos que pasar por Song a la escuela. Ese fue el punto de inflexión en mi vida. Cuando vi a Song, fue amor a primera vista. Y desde ese día solo tengo una necesidad: tenerlas en mi vida, ser parte de ustedes, llenarlas de amor». Song se acercó entonces con los anillos, sosteniéndolos como si cargara un tesoro.
Las dos se los colocaron entre risas y lágrimas, bajo los aplausos de todos. El beso selló algo más que un compromiso. Selló una historia que había resistido la distancia, el miedo y el pasado. La recepción fue una celebración luminosa. Los padres de Rebeca bailaron con las novias. Nam hizo un brindis que arrancó carcajadas. Irin lloró de emoción. La noche se llenó de música, luces cálidas y promesas silenciosas. En un momento, mientras Song dormía sobre una silla, rendida por la emoción, Sarocha y Rebeca salieron un instante al jardín. Las luces de Bangkok se veían a lo lejos, y el perfume de las flores flotaba en el aire húmedo. «¿Te das cuenta?», susurró Sarocha, rozando la mejilla de Rebeca con ternura. «Por fin estamos aquí». «Sí», respondió Rebeca tomando su mano. «Todo lo que tuvimos que atravesar nos trajo a este instante». Sarocha apoyó la frente contra la suya. «Prometimos no mirar atrás y lo cumplimos». Rebeca sonrió. «Ahora solo queda mirar hacia adelante». Y allí, bajo la luna de Bangkok, mientras las últimas notas de la fiesta flotaban a lo lejos, se abrazaron largo, profundo, sabiendo que ese era el verdadero comienzo. El comienzo de su para siempre. Capítulo 54. La noche de bodas. El silencio del ascensor fue el preludio de algo que ambas comprendían sin palabras. Rebeca sostenía la mano de Sarocha, entrelazando sus dedos con suavidad, como si quisiera grabar en la piel el significado de todo lo que acababan de vivir. Afuera, Bangkok brillaba en miles de luces, pero dentro de ese pequeño espacio solo existían ellas, y un murmullo latente de emoción contenida. Cuando la puerta de la habitación del hotel se cerró tras de sí, el mundo entero pareció detenerse. No había risas de invitados, ni música ni voces. Solo el murmullo del aire acondicionado, el tic-tac del reloj y sus respiraciones aún alteradas por la intensidad de la boda. Sarocha se giró hacia Rebeca y la miró como si quisiera memorizar cada detalle. El cabello suelto cayendo con suavidad sobre los hombros, los labios teñidos del vino de la celebración, la mirada que le había dicho sí frente a todos. Esa mirada ahora la desarmaba de nuevo, y un calor profundo se instaló en su pecho. Rebeca sonrió con ternura, acercándose hasta quedar a un paso de ella. «Ya somos esposa y esposa», susurró, apenas rozándole los labios. «Y aún no me lo creo». Sarocha respondió sin palabras. La besó despacio, con esa mezcla de ternura y deseo que había marcado cada uno de sus encuentros más íntimos. Fue un beso largo, profundo, donde las risas se apagaron y las promesas se convirtieron en piel, en suspiros compartidos, en calor que recorría cada fibra de sus cuerpos. El vestido de Sarocha se deslizó con un suspiro al caer, y las manos de Rebeca lo siguieron como temiendo romper la delicadeza del instante. No había prisa, ninguna urgencia, solo el tiempo suspendido entre ellas, pesado de deseo, liviano de certezas. Rebeca la miró, y en sus ojos no había solo deseo, sino adoración. Sarocha tembló cuando ella rozó su rostro, siguiendo con los dedos la línea de su cuello, deteniéndose a recorrer cada curva con reverencia. El silencio estaba lleno del sonido suave de su respiración y del latido acompasado de sus corazones. No era una noche para descubrir cuerpos, sino para reconocerse en ellos. Cada caricia era una palabra, cada suspiro, una promesa sellada sin necesidad de juramentos, una declaración silenciosa de que se pertenecían por completo. Cuando Rebeca la tomó entre sus brazos, Sarocha cerró los ojos y sintió algo que no había sentido nunca. La certeza de estar exactamente donde debía estar. No en un lugar, sino en alguien. La seguridad de un hogar construido con piel, voz y corazón. Se amaron sin prisa, con la cadencia serena de quien no tiene nada que demostrar y todo que sentir. Entre suspiros, entre manos que buscaban y encontraban, entre miradas que hablaban más de lo que el lenguaje podía expresar, se fundieron en una quietud cálida, un silencio que gritaba hogar, amor, pertenencia. Más tarde Sarocha apoyó la cabeza en el pecho de Rebeca, escuchando su corazón. «No puedo creer que esto sea real», murmuró con la voz quebrada de emoción. Rebeca la abrazó más fuerte, besando su frente con un cariño que dolía de tan sincero. «Es real, amor. Somos reales. Y nada va a cambiar eso». Sus cuerpos se enredaron en un abrazo cálido,
La piel de Sarocha contra la de Rebeca. Cada latido un recordatorio de la elección que habían hecho, de la promesa que se habían susurrado sin necesidad de palabras. El mundo allá afuera seguía brillando, pero ellas no lo veían. El universo entero se había reducido a esa habitación, a esa cama, al calor de dos almas que al fin habían llegado al mismo lugar. A lo largo de la noche, los pequeños gestos se transformaron en un lenguaje propio. Caricias sobre hombros, dedos entrelazados, susurros de nombres que se repetían en murmullos. Cada mirada que compartían era un pacto, cada sonrisa, una victoria sobre el tiempo y el miedo. Sus cuerpos hablaron con ternura y deseo, y su corazón respondió con calma y certeza. Cuando finalmente se quedaron dormidas, entrelazadas, con la respiración acompasada y las manos aún aferradas, el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas del hotel, bañando la habitación con una luz suave y dorada. Una nueva vida las esperaba. Pero esa noche, esa única e irrepetible noche, sería el recuerdo donde siempre volverían para saber cómo suena la felicidad cuando por fin encuentra su forma. Y mientras la ciudad brillaba bajo sus pies, ellas permanecieron allí, envueltas en su propio universo, donde el tiempo por primera vez parecía pertenecer solo a ellas. Capítulo 55. Amanecer de promesas y sorpresas. El sol de Bangkok se filtraba suavemente entre las cortinas de la habitación del hotel, bañando la estancia en un dorado cálido y acogedor. Rebeca abrió los ojos primero, aún sintiendo la piel cálida de Sarocha a su lado, y la paz de la noche recién vivida. La respiración acompasada de su esposa era un recordatorio perfecto de que todo lo que habían deseado, soñado y esperado, se había hecho realidad. Sarocha aún dormía y Rebeca aprovechó unos minutos para observarla, grabando en la memoria cada detalle. La curva de su perfil, el cabello desordenado sobre la almohada, la suavidad de su piel iluminada por la luz matinal. Todo era tan delicado, tan real, que parecía un regalo que podían sostener con las manos. «Buenos días, esposa mía», susurró Rebeca, rozando con los dedos la mejilla de Sarocha. «Buenos días», murmuró Sarocha, despertando lentamente con una sonrisa adormilada. «No puedo creer que ya sea real. Nuestra boda». «Yo tampoco», respondió Rebeca abrazándola suavemente. «Pero lo es. Y ahora tenemos toda una vida por delante». Ambas permanecieron abrazadas unos instantes más, dejando que el silencio del hotel y el brillo de la ciudad desde la ventana hablaran por ellas. Cada pequeño gesto, cada roce de manos, era un recordatorio de que todo aquello que habían esperado con paciencia y amor finalmente había llegado. Mientras tanto, en la casa de Nam, Song comenzaba a desperezarse tras pasar la noche allí. Estaba un poco molesta, como era de esperarse de una niña de 6 años que había perdido su primera noche de bodas con sus mamás, pero la ternura de la mañana y la compañía de Nam suavizaban su enfado. «Nam», exclamó Song, todavía con los ojos medio cerrados. «Quiero ver a mis mamás ya». Nam sonrió acariciando el cabello de la niña, y la ayudó a vestirse con calma, disfrutando de la emoción que la pequeña no podía ocultar. Los padres de Rebeca llegaron puntuales para recoger a Song. La niña los abrazó fuertemente antes de salir, entre risas y quejas tiernas sobre lo que se había perdido la noche anterior, y juntos se dirigieron hacia la cafetería donde se reunirían con Rebeca y Sarocha. Minutos después, los 5 se encontraron en una cafetería elegante y luminosa, con ventanales que dejaban entrar la luz de la mañana y mostraban Bangkok despertando a su alrededor. La mesa estaba lista con café humeante, jugos frescos, croissants recién horneados y frutas que desprendían un aroma dulce y tentador. Song se sentó entre Rebeca y Sarocha, abrazando a ambas con entusiasmo y dando pequeños saltitos en su asiento. Cada gesto, cada risa, cada mirada cómplice reforzaba la sensación de hogar que las tres compartían. «No puedo creer que finalmente estemos juntas de verdad», dijo Sarocha, tomando la mano de Rebeca con firmeza y mirándola a los ojos. «Esta mañana es perfecta. Y lo mejor es que nuestra familia está completa», agregó Rebeca, sonriendo mientras acariciaba la cabeza de Song. «Nada podría ser más nuestro que esto». Los padres de Rebeca intercambiaron miradas orgullosas y emocionadas.
La madre no pudo evitar soltar un suspiro de alegría. Nos encanta verlas así, tan felices. Y tenemos una sorpresa más para ustedes, dijo, entregando un sobre grande a Rebeca y Sarocha. Con manos temblorosas de emoción, las dos abrieron el sobre. Dentro había planos, fotos y llaves de una casa hermosa, con un amplio patio, árboles frondosos y espacio suficiente para que Song corriera y jugara libremente. Queríamos que tuvieran un lugar donde crecer como familia, explicó el padre de Rebeca con una sonrisa amplia. Un hogar donde cada día pueda ser una aventura, y donde el amor que han construido tenga espacio para expandirse. Song, con los ojos brillando, dio un salto de emoción y abrazó a sus mamás con fuerza. Un patio. Espacio para correr. Es perfecto, exclamó. Mamá, vamos a vivir allí de verdad. Rebeca abrazó a Sarocha y a Song, formando un círculo de ternura. Sí, cielo, susurró. Este es nuestro nuevo hogar. Un lugar donde cada risa, cada juego y cada abrazo tendrá espacio para crecer. Los padres de Rebeca las observaron con orgullo, viendo el amor, la felicidad y la certeza de que nada podría separarlas. Era un regalo que no solo era material, sino simbólico. La confirmación de que la familia que habían formado era un compromiso duradero. Gracias, murmuró Sarocha con la voz quebrada por la emoción. Esto significa más de lo que puedan imaginar. Ahora tenemos todo lo que necesitamos, dijo Rebeca mirando a Sarocha y a Song. Amor, hogar y futuro. Y estamos juntas. Song abrazó a ambas con fuerza, su voz entrecortada por la emoción. Nadie podrá separarnos jamás. Y mientras Bangkok comenzaba a despertar por completo, los 5 compartieron un desayuno lleno de risas, abrazos y miradas cómplices, conscientes de que aquel día marcaba el inicio de su nueva vida juntas, seguras, felices y completas, y que cada paso siguiente sería un descubrimiento de hogar, amor y alegría compartida. Capítulo 56. Un hogar para crecer. La tarde era cálida y luminosa en Bangkok. Rebeca, Sarocha y Song se dirigieron en coche hacia su nueva casa, acompañadas por los padres de Rebeca, entre risas, charlas y la emoción palpable de un nuevo comienzo. Song, sentada en el asiento trasero, no podía contener la curiosidad. Cada edificio, cada árbol, cada calle parecían anunciar aventuras que aún no había vivido. Su entusiasmo era contagioso, y Rebeca y Sarocha compartían sonrisas mientras la niña señalaba todo con los ojos brillantes. «Miren», exclamó Song al ver el muro de la casa, rodeado de vegetación y con un amplio portón de madera. «Es enorme». Al llegar, la puerta principal se abrió como un abrazo. La casa era luminosa, con ventanales que dejaban entrar el sol y un patio amplio, cubierto de césped verde y salpicado de flores, ideal para que Song corriera y jugara. Los colores cálidos de las paredes daban una sensación de bienvenida y calidez inmediata. Los árboles jóvenes del jardín prometían sombra en el futuro, y pequeños senderos de piedra invitaban a recorrer cada rincón con calma. Song no esperó ni un segundo. Saltó del coche y corrió hacia el patio, girando sobre sí misma, riendo y explorando con libertad absoluta. «Miren mis flores», gritó señalando los parterres llenos de colores. «Y puedo correr sin parar». Sarocha y Rebeca la siguieron caminando de la mano, disfrutando de cada pequeño descubrimiento de su hija. Los columpios recién instalados, un pequeño arenero y un rincón con tierra lista para plantar un huerto o flores. Cada detalle parecía pensado para combinar diversión, aprendizaje y belleza. «Es más de lo que imaginé», dijo Sarocha, admirando el espacio. «Song va a ser feliz aquí». «Y nosotras también», añadió Rebeca abrazando a Sarocha por la cintura. «Este hogar reflejará todo lo que estamos construyendo juntas. Amor, paciencia y sueños compartidos». Los padres de Rebeca las observaron con orgullo, sintiendo cómo la alegría se multiplicaba en cada gesto. La madre de Rebeca acarició el cabello de Song mientras la niña saltaba y giraba sobre el césped. «Queríamos que este lugar fuera un regalo para ustedes», dijo suavemente. «Un sitio donde crecer, jugar y amar sin límites». Song la abrazó fuerte. «Gracias, abuela». «Gracias, abuelo», repetía entre carcajadas. «Mi casa es increíble».
Rebeca observaba la escena desde la puerta del salón, con los ojos brillantes de emoción y ternura. Tomó la mano de Sarocha y le susurró: «Mira lo feliz que está. Todo esto vale cada momento que hemos esperado». «Sí», respondió Sarocha, apoyando la cabeza en su hombro. «Aquí comienza nuestra vida de verdad. Un hogar donde todo es posible». Luego, juntas, recorrieron el interior de la casa. La cocina amplia, con una isla central y ventanales que daban al patio. Parecía hecha para desayunos familiares llenos de risas. La sala de estar, luminosa y acogedora, invitaba a tardes de juegos, lecturas y charlas interminables. Y las habitaciones, recién decoradas, tenían detalles pensados para cada una. Colores suaves y cálidos para la niña, y un espacio elegante y relajante para ellas, que irradiaba intimidad y armonía. Song descubrió cada rincón como si fuera un tesoro. Abrió los cajones, revisó los estantes, tocó los interruptores y corrió por los pasillos, imaginando historias y aventuras con cada paso. Sarocha y Rebeca la seguían, dejándola explorar y compartiendo miradas llenas de complicidad y amor. Cada risa de Song se sentía como música en la casa, llenándola de vida y promesas. Al caer la tarde, Song encontró su rincón favorito, el patio trasero. Se sentó sobre el césped, rodeada de flores y la suave brisa, mientras Sarocha y Rebeca la observaban desde un banco cercano, tomando un té frío y compartiendo silencios llenos de satisfacción y gratitud. «Esto es más que una casa», dijo Rebeca suavemente. «Es un hogar. Nuestro hogar». «Sí», asintió Sarocha, entrelazando sus dedos con los de Rebeca. «Y todo empieza aquí, con ella, con nosotras, nuestra familia». Song se levantó de un salto y corrió hacia ellas, abrazándolas por sorpresa. «Nunca me iré de aquí», exclamó. «Esta es nuestra casa, nuestro hogar, nuestro mundo». Sarocha y Rebeca la abrazaron al unísono, sintiendo cómo la felicidad se expandía por cada rincón de la casa. Afuera, Bangkok brillaba con la luz del atardecer, pero dentro de ese hogar recién estrenado reinaba algo mucho más grande. Amor, seguridad y la certeza de que juntas podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Mientras el cielo se teñía de naranja y violeta, los padres de Rebeca se retiraron y ellas caminaron por el jardín, imaginando las futuras tardes de juegos, cumpleaños y pequeñas celebraciones. Cada risa de Song, cada mirada cómplice entre ellas, cada abrazo espontáneo confirmaba que la vida que habían soñado estaba comenzando en ese momento. Era el inicio de un nuevo capítulo, una vida llena de risas, juegos, abrazos, y la promesa de que el amor verdadero siempre encuentra su lugar para florecer, ahora y para siempre. Capítulo 57. Un año después. Un año había pasado desde aquella primera mañana en su nuevo hogar. La casa vibraba con vida, risas y amor. Bangkok se había convertido en un escenario silencioso detrás del hogar de Sarocha, Rebeca y Song, donde cada rincón contaba historias de juegos, abrazos y tardes interminables. Song corría por el patio cada tarde, disfrutando del espacio que antes solo había podido soñar. Ahora podía invitar a sus amigos del colegio a jugar, organizar pequeñas carreras, inventar mundos imaginarios entre los árboles y los columpios, y perderse entre risas que llenaban el aire. Rebeca y Sarocha las observaban desde la terraza, compartiendo café o té mientras la pequeña dirigía sus aventuras como una verdadera jefa de juegos. «Cuidado, no te caigas, Lina», gritaba Song mientras señalaba a una de sus amigas, haciendo una pausa dramática antes de seguir corriendo. «Estoy bien», respondió la amiga entre risas. Sarocha se inclinó hacia Rebeca y susurró: «Mira cómo brilla. No puedo creer lo feliz que es». «Sí», dijo Rebeca, acariciando la mano de Sarocha. «Este año ha sido increíble. Las tres somos mucho más felices ahora». El cumpleaños número 7 de Song se acercaba, y Rebeca se había encargado de que fuera una celebración inolvidable. Contrató juegos inflables, un mago que sorprendiera a todos los niños, animadoras disfrazadas de sus personajes favoritos y una decoración que parecía sacada de un cuento. El día llegó. La emoción de la pequeña era tan contagiosa que Sarocha no podía dejar de sonreír cada vez que... «Mira, mamá,
El mago sabe hacer desaparecer mi conejo, gritaba Song con los ojos brillantes, mientras Rebeca le guiñaba un ojo cómplice a Sarocha. No podía esperar menos de tu cumpleaños, pequeña, respondió Rebeca, abrazándola con ternura. Quiero que recuerdes este día siempre, que sientas cuánto te amamos. En medio de la fiesta, Song recibió una videollamada de sus abuelos desde Londres. Su carita se iluminó al verlos en la pantalla. «Abuelos», exclamó abrazando el aire. «Los extraño mucho». «Nosotros también, cielo», dijo la abuela con los ojos húmedos. «Lamentamos no haber podido viajar, pero estamos contigo en espíritu». «Gracias», respondió Song, sonriendo mientras Rebeca y Sarocha compartían una mirada cómplice. «Los quiero mucho». Más tarde Sarocha se retiró unos minutos con Nam, que había ayudado a organizar la fiesta y cuidar a los niños más pequeños. Se sentaron en el porche trasero, observando a Song girar entre los amigos y a Rebeca supervisando los juegos con una sonrisa de orgullo. «¿Recuerdas cómo estaba cuando cumplió 5 años?», preguntó Sarocha con un suspiro suave. «Tan triste. Nita no había llegado y era como si se le hubiera apagado la luz». «Sí», respondió Nam, acariciando la mano de Sarocha. «Pero mírala ahora. Mira cómo irradia felicidad, cómo todo su ser refleja amor y seguridad. Es gracias a ustedes, a cómo la cuidan y la hacen sentir única cada día». Sarocha apoyó la cabeza en el hombro de Nam, recordando aquel tiempo de incertidumbre y dolor, y cómo ahora la vida había cambiado por completo. Y Rebeca. Ella se entrega por completo a hacerla sonreír. Lo da todo por su felicidad. No sé cómo hubiera sido posible sin ella. Eso es amor verdadero, dijo Nam sonriendo. Mientras la tarde caía y la fiesta continuaba, Song corrió hacia Sarocha y Rebeca, con las mejillas sonrojadas y los ojos llenos de emoción. «Miren mis regalos. El mago me dio un sombrero mágico, y las animadoras bailaron conmigo», gritó saltando entre ambas. Sarocha la abrazó fuerte, y Rebeca se unió formando un círculo de ternura, mientras los invitados reían y jugaban alrededor. La felicidad de la niña se sentía como un hilo cálido que unía a toda la familia. «Nunca había visto a nuestra pequeña tan plena», murmuró Sarocha, besando la frente de Song. «Esto es solo el comienzo», respondió Rebeca, rodeando a ambas con los brazos. «Cada día, cada juego, cada risa, todo nos recuerda que estamos donde debemos estar». Y mientras Bangkok se teñía de naranja y violeta por el atardecer, en aquella casa llena de vida, amor y risas, las 3 madres e hija compartían la certeza de que nada podría romper lo que habían construido. Una familia completa, feliz y segura, con un hogar donde cada día podía florecer la felicidad. Capítulo 58. Un deseo que florece. La mañana se levantó tranquila en la casa. Los rayos del sol se filtraban suavemente entre los ventanales del comedor, iluminando la mesa donde Sarocha, Rebeca y Song disfrutaban del desayuno. Entre el aroma del pan recién horneado, el café caliente y los jugos recién exprimidos, reinaba un ambiente cálido y familiar, donde cada gesto, cada sonrisa, parecía prolongarse y multiplicar la sensación de hogar. Song masticaba lentamente su tostada, con los ojos brillantes y la mente claramente ocupada en algo más. De pronto, dejó la cuchara sobre la mesa, apoyó los codos y miró a sus madres con una seriedad que contrastaba con su habitual energía. «Mamá, mamá», comenzó, con voz temblorosa por la emoción. «Ayer en la escuela mi mejor amiga dijo que va a tener un hermanito y eso me hizo pensar. Yo también quiero tener un hermanito o una hermanita». Sarocha, que acababa de dar un sorbo de jugo, se atragantó levemente y tosió varias veces mientras Rebeca soltaba una risa suave y contagiosa, contagiando a Song. «Cielos», dijo Sarocha, recuperando la compostura con los ojos brillantes de sorpresa. «Eso sí que fue inesperado». «¿De dónde salió esa idea, mi amor?», preguntó Rebeca, acariciándole con ternura el cabello y sosteniendo su pequeña mano con delicadeza. «No es algo que simplemente se diga así, ¿verdad?». «Pues», dijo Song, con los ojos iluminados y las mejillas enrojecidas por la emoción. «Me pareció tan divertido que ella tenga un hermanito, y pensé, yo también quiero uno. Alguien con quien jugar, compartir mis cosas y enseñarle todo lo que sé».
Sarocha suspiró apoyando la mano sobre el hombro de su hija y sonriendo con la ternura más pura. Rebeca, por su parte, la miraba con una mezcla de diversión y complicidad, comprendiendo de inmediato que el deseo de Song no era caprichoso, sino una expresión genuina de amor y de necesidad de compartir su felicidad. Más tarde, después de dejar a Song en su habitación para ordenar sus juguetes y conversar con ella sobre cómo imaginaba su futura familia, Rebeca se acercó a Sarocha mientras la casa estaba envuelta en un silencio cálido. El aroma del café recién hecho aún flotaba en el aire, y el murmullo de la ciudad llegaba a través de las ventanas abiertas. «Saro», comenzó Rebeca, tomando suavemente la mano de Sarocha entre las suyas. «¿Qué piensas de la idea de Song?» Sarocha se quedó pensativa, recorriendo con la mirada la habitación que minutos antes había estado llena de risas y pequeñas aventuras. Su sonrisa se suavizó al recordar la determinación y la inocencia de su hija. «Es dulce», dijo finalmente, «y también me hizo darme cuenta de cuánto deseo que nuestra familia crezca, que esta felicidad que tenemos ahora se multiplique, que cada rincón de esta casa, cada día que vivamos juntas, pueda llenarse de más amor, más risas y más recuerdos». Rebeca le sonrió, con un brillo cómplice en los ojos, y acercó su frente a la de Sarocha, cerrando los ojos un instante como si compartieran un secreto silencioso. «A mí también me encantaría, Saro. Imaginar a otro pequeño corriendo por la casa, aprendiendo de nosotras, riendo con Song, siento que sería perfecto. Y sé que Song también lo quiere de verdad». Sarocha entrelazó sus dedos con los de Rebeca, sintiendo cómo la idea comenzaba a transformarse en un deseo compartido, un proyecto que las unía aún más. Entonces, susurró Sarocha con un dejo de emoción y ternura. «Tal vez deberíamos empezar a imaginarlo, a soñar con cómo sería nuestro próximo capítulo». Rebeca rió suavemente, apoyando la cabeza en su hombro y suspirando con satisfacción. «Sí, y hacerlo juntas. Como siempre». Por la tarde, Song salió de su habitación con un dibujo en las manos. Se acercó corriendo a sus madres, mostrando con orgullo la obra. Un pequeño hermanito de sonrisa traviesa dibujado con crayones de colores, rodeado de juguetes y risas. «Miren», dijo con los ojos brillantes. «Él o ella va a jugar conmigo, y conmigo aprenderá a ser tan feliz como yo». Sarocha la abrazó con fuerza, dejando que la emoción le llenara el pecho, y un cosquilleo cálido le subiera hasta la garganta. Rebeca se unió a ellas, cerrando el círculo de ternura y protección. «Lo será, cielo», susurró Rebeca. «Tendremos tiempo para preparar todo, para que sea un hermano o hermana tan feliz como tú». Song sonrió con satisfacción, abrazándolas a ambas con la seguridad de quien sabe que su deseo ha sido escuchado y comprendido. Sarocha y Rebeca la abrazaron al unísono, sintiendo cómo la felicidad se expandía por cada rincón de la casa. Afuera, Bangkok brillaba con la luz del atardecer, pero dentro de ese hogar reinaba algo mucho más grande. Amor, seguridad y la certeza de que juntas podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Capítulo 59. 6 meses después, amor y rutina. 6 meses habían pasado desde que Song había expresado su deseo de tener un hermanito o hermanita, y la vida de la familia seguía su curso, tranquila pero llena de amor. Sarocha estaba embarazada nuevamente. A sus 3 meses de gestación, el pequeño milagro en su vientre ya era el centro de atención de la casa. A pesar de la emoción, la vida cotidiana no se detuvo. Song seguía yendo al colegio cada mañana, con su mochila colgada y una sonrisa contagiosa, mientras Sarocha y Rebeca continuaban con sus responsabilidades en la empresa, demostrando que podían combinar la felicidad familiar con la rutina laboral. «Adiós, mamá, mamá», gritó Song desde la puerta, dando un pequeño salto mientras abrazaba a Sarocha y Rebeca. «Hoy tengo que aprender un montón de cosas para enseñárselas al bebé». «Diviértete, mi amor», le dijo Rebeca, acariciándole la cabeza mientras le acomodaba la mochila. «Y recuerda que te queremos mucho». «Sí, pequeña, cuida tu sonrisa», añadió Sarocha, besando su frente antes de que corriera hacia el coche escolar. Durante el día la rutina siguió sin alteraciones. Sarocha se dedicaba a reuniones y proyectos, siempre con la preocupación de no sobrecargarse,
mientras Rebeca revisaba informes y coordinaba con su equipo. A pesar del ajetreo laboral, ambas se comunicaban constantemente, enviándose mensajes de voz sobre cómo se sentía Sarocha, recordando tomar agua, descansar y escuchar los latidos del bebé. Cada noche, sin importar la fatiga, la rutina volvía a converger en el hogar. Song llegaba del colegio con historias, dibujos y anécdotas, y se apresuraba a contarles a Sarocha y Rebeca todo lo que había aprendido, mientras ellas la escuchaban con atención. Luego la pequeña se instalaba junto a Sarocha y Rebeca en la cama, abrazando a su mamá embarazada y dejando que la calidez familiar envolviera la habitación. «Hoy en el colegio dibujé cómo será nuestro bebé», dijo Song, mostrando un papel lleno de colores y figuras. «Va a ser muy divertido». «Estoy segura de que será increíble, cielo», susurró Rebeca, acariciando suavemente la barriga de Sarocha. «Y con una hermana como tú, tendrá una infancia llena de alegría». Sarocha sonrió, dejando que la voz de su hija y la presencia de Rebeca llenaran el espacio de tranquilidad y felicidad. Cada noche repetían el ritual. Palabras, abrazos, historias y promesas, siempre rodeadas del cariño que ya se había convertido en el núcleo de su familia. Aunque sus días estaban marcados por horarios, responsabilidades y compromisos, el embarazo de Sarocha había hecho que cada momento en casa se valorara más. Cada desayuno, cada cena, cada instante de juego con Song, cada caricia y susurro al bebé se convirtió en un acto de amor consciente. Era un equilibrio delicado. Rutina afuera, familia dentro, y un corazón que latía al ritmo del cariño compartido. «Somos afortunadas», murmuró Sarocha, mientras Rebeca y Song la rodeaban en el sofá tras la cena. «Tenemos trabajo, escuela, responsabilidades, pero sobre todo nos tenemos a nosotras». «Y el bebé también», añadió Song acariciando la barriga. «Él o ella será tan feliz como yo, porque nos tiene a todas nosotras». Y mientras la noche caía sobre Bangkok, el hogar vibraba con la certeza de que, a pesar de la rutina diaria y los compromisos de cada uno, el amor que habían construido seguía siendo la fuerza que unía sus vidas, y que la familia que crecían juntas estaba destinada a multiplicar su alegría. Capítulo 60. Esperando un milagro. Los meses pasaban rápidamente, y el embarazo de Sarocha avanzaba sin contratiempos. Cada semana traía consigo pequeñas transformaciones. El vientre que comenzaba a redondearse, los movimientos suaves que ya podían percibir y una emoción creciente que se extendía por toda la casa. Cada mañana parecía un pequeño milagro. Sentir el calor de Rebeca al despertar, la respiración acompasada del bebé y las sonrisas de Song que iluminaban cada rincón. Un sábado por la mañana, la familia se dirigió a la clínica para la primera ecografía importante. Song iba tomada de la mano de Sarocha, mientras Rebeca conducía con cuidado, sonriendo ante la mezcla de entusiasmo y nerviosismo que sentían. La ciudad despertaba lentamente, y las calles de Bangkok parecían celebrar con ellas la promesa de un nuevo comienzo. «¿Crees que se va a parecer a mí?», preguntó Song mientras se acomodaba en el asiento trasero, con los ojos brillantes de emoción. «Será nuestro pequeño tesoro y tendrá un poco de todas nosotras», respondió Sarocha, acariciando suavemente la cabeza de su hija y sintiendo cómo cada latido de su corazón se sincronizaba con los de ellas. En la sala de ecografías, el ambiente estaba lleno de expectación. La luz blanca y suave iluminaba la habitación mientras la doctora aplicaba el gel sobre el vientre de Sarocha. El monitor parpadeó, y pronto apareció la primera imagen del bebé. Song se acercó al borde de la camilla, fascinada, con las manos apoyadas sobre el cristal. «Miren, se mueve», exclamó con asombro y alegría. «Está vivo. Es tan pequeño y perfecto». Sarocha sonrió con los ojos humedecidos, mientras Rebeca le tomaba la mano y acariciaba su cabeza con una ternura que parecía detener el tiempo. La doctora señalaba cada detalle en la pantalla, explicando los latidos, los movimientos y las pequeñas extremidades que se flexionaban. «Es increíble», susurró Rebeca apoyando la cabeza sobre el hombro de Sarocha. «Gracias, amor». Song, completamente fascinada, no podía dejar de mirar la pantalla. «Quiero enseñarle mi cuarto primero», dijo con entusiasmo. «Va a ser el mejor lugar del mundo para jugar y soñar».
De regreso a casa, la emoción se transformó en acción. Las tres comenzaron a preparar el cuarto del bebé. Cada pared fue pintada con colores suaves y alegres, con nubes, estrellas y animalitos dibujados con cariño. Song ayudaba a colocar móviles sobre la cuna y a organizar los juguetes, explicando con detalle cómo quería que todo quedara perfecto para su hermanito o hermanita. Aquí pondremos los peluches, dijo señalando una estantería baja. Y aquí los libros, para que pueda aprender desde pequeño. Sarocha y Rebeca sonreían, intercambiando miradas cómplices mientras colocaban la cuna, la mecedora y los pequeños detalles que harían del cuarto un espacio acogedor y lleno de fantasía. Cada manta, cada almohadón y cada móvil era elegido pensando en el amor que ya rodeaba al bebé incluso antes de su llegada. «Va a ser tan feliz», dijo Sarocha acariciando su vientre. «Tendrá todo nuestro amor desde el primer instante. Y yo estaré aquí para enseñarle todo lo que sé», agregó Song, abrazando suavemente la pancita de su mamá. «Será mi mejor amigo o amiga». Rebeca las abrazó, rodeando a las dos con ternura. «Somos afortunadas», dijo mirando a Sarocha y a Song. «Nuestro hogar, nuestra familia, todo está creciendo en el mejor de los sentidos». Las tardes se llenaban de pequeñas rutinas que se convirtieron en rituales. Sarocha sentada en el sofá, con Song a su lado y Rebeca apoyada detrás, mientras leían cuentos en voz alta al bebé. Risas que se mezclaban con el olor del té recién hecho y las galletas horneadas. Cada movimiento de Sarocha era seguido con cuidado y cariño, cada patadita del bebé celebrada con un abrazo y un suspiro de felicidad. Cada noche, al acostarse, Sarocha sentía los movimientos del bebé, suaves y rítmicos. Song y Rebeca se acomodaban a su lado, susurrándole historias, canciones y planes para cuando llegara. La habitación se llenaba de una calma cálida, como si el amor que las unía pudiera materializarse en susurros y caricias. «¿Ya lo sientes?», preguntaba Song con voz entrecortada por la emoción. «Sí, cielo», respondía Sarocha. «Está saludándote». «Hola, bebé», exclamaba Song, frotando su mejilla contra el vientre. Rebeca sonreía, acariciando la espalda de ambas, sintiendo cómo la felicidad se multiplicaba con cada pequeño instante. Era un tiempo de espera lleno de alegría, de pequeñas certezas y de sueños compartidos. Cada ecografía, cada patadita, cada detalle del cuarto, se convertía en un recordatorio de que la vida que habían construido juntas estaba a punto de florecer de una manera aún más hermosa, y que el amor que las unía sería la guía para la próxima etapa de su historia. Epílogo. El nuevo integrante de la familia. Un mes había pasado desde que la familia había dado la bienvenida a su nueva integrante Mon. La casa estaba llena de sonidos, risas y pequeños pasos que marcaban el ritmo de la vida cotidiana. Song corría de un lado a otro con la energía desbordante de quien descubre que ahora tiene una hermanita con quien compartirlo todo. Sarocha, aún recuperándose del parto, se acomodaba en el sofá con el bebé entre los brazos, envuelto en una manta suave, mientras Rebeca le preparaba un tazón de sopa para almorzar. Cada movimiento de la pequeña criatura provocaba sonrisas, suspiros y un amor que parecía multiplicarse con cada latido. «Miren cómo se mueve», exclamó Song, asomándose con cuidado al brazo de su madre. «Creo que quiere jugar conmigo». «Sss». «Suave, cielo», susurró Sarocha, acariciando la cabecita del bebé. «Todavía es muy pequeñita». Rebeca se acercó rodeando a Song. La calidez de ese instante llenaba toda la sala. «¿Recuerdas cuando soñábamos con este momento?», preguntó Rebeca sonriendo. «Ahora estamos aquí, juntas, y somos más felices que nunca». Song se sentó frente a su hermana con las piernas cruzadas y comenzó a hablarle suavemente. Le contaba sobre su día en el colegio, sus juegos y todas las cosas divertidas que harían juntas. Sarocha y Rebeca escuchaban, sonriendo ante la ternura de la escena, conscientes de que la pequeña estaba asumiendo su rol de hermana mayor con orgullo y amor. «¿Y cuando crezca podremos enseñarle a hacer volar cometas en el patio?», preguntó Song con los ojos brillantes. «Claro, cielo», respondió Rebeca acariciando su cabello. «Y también iremos juntas al parque, a la playa, y le enseñaremos todo lo que sabemos». La bebé se removió en brazos de Sarocha, como si respondiera con pequeños movimientos y sonidos,
y las tres estallaron en risas suaves. La casa estaba llena de vida, desde los juguetes esparcidos hasta las mantas coloridas en el salón, pasando por el aroma del desayuno recién preparado y los rayos de sol que entraban por los ventanales. Esa noche, mientras el bebé dormía plácidamente en su cuna, Song abrazó a sus mamás con fuerza. «Somos la mejor familia del mundo», dijo con sinceridad. «Los amo a todas». «Y nosotras a ti, cielo», susurró Sarocha besándole la frente. «Siempre juntas», agregó Rebeca entrelazando sus manos con las de Sarocha y Song. Y allí, en el hogar que habían construido con paciencia, amor y sueños compartidos, las cuatro respiraban al unísono, conscientes de que la vida que habían imaginado estaba completa. Cada risa, cada abrazo, cada pequeño gesto se convertía en un recordatorio de que la familia siempre encuentra su lugar. En el cariño, en la ternura y en la certeza de que juntas podían enfrentar cualquier cosa que viniera. Afueras, Bangkok seguía viva y vibrante, pero dentro de esa casa reinaba un universo propio. Un hogar lleno de amor, risas y la magia cotidiana de estar exactamente donde se debe estar, juntas, completas y felices. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y seguir disfrutando del canal.